Buenas tardes. De nuevo estamos en otro video en el cual voy a explicar, hacer una introducción de lo que son las pruebas de bondad y ajuste. Este video es principalmente para los alumnos de la Universidad del Mar, de la carrera de Biología Marina y es de la materia de Estadística 2. Y vamos a empezar. Entonces, como les estaba comentando, en este video voy a dar una introducción de lo que son las pruebas de bondad y ajuste, cuándo se utilizan y más o menos cuál es la lógica de estas pruebas de bondad y ajuste. Empezamos. Bien. Muy bien. Las pruebas de bondad y ajuste, en inglés goodness of fit, son aquellas pruebas estadísticas, pruebas de inferencia que se utilizan para evaluar si la distribución de un grupo de variables, una variable o un grupo de variables, sigue o se ajuste a una distribución teórica. También se utiliza para determinar si se cumplen ciertas proporciones, o por ejemplo, cuando queremos ver en un estudio poblacional si la proporción entre machos y hembras se ajusta a una proporción de 1 y 1, es decir, un macho por una hembra, una proporción de 50%. Entonces, se utilizan estas pruebas de bondad y ajuste para probar la hipótesis de proporciones. También utilizado, por ejemplo, en genética, cuando se quiere analizar la proporción de ciertas características fenotípicas en la población. Son pruebas no paramétricas, por lo que se pueden usar en el análisis de variables métricas como no métricas, lo cual las hace hacer unas pruebas muy flexibles. ¿Sí? También se utilizan mucho para probar supuestos en pruebas de inferencia, principalmente para las pruebas cuando queremos aplicar una prueba paramétrica, como por ejemplo la distribución, como la prueba de TD-Student o el análisis de la varianza, en las cuales uno de los supuestos importantes es que las variables de estudio o mis grupos tienen una distribución normal. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de pruebas más comunes usadas como pruebas de bondad y ajuste? Bueno, está la primera, que es la prueba de Chi cuadrada, una de las pruebas más usadas y conocidas. Mal dicha prueba de Chi cuadrada, porque Chi cuadrada es la letra del alfabeto griego, que es la letra Chi. En inglés es Chi, en inglés se pronuncia Chi. En español la letra es Ji, entonces en términos de nuestro lenguaje lo más correcto sería decir prueba de Ji cuadrada. Entre paréntesis pongo el estadístico de prueba, que en el caso de la Ji cuadrada pues es la Ji cuadrada. Otra de las pruebas conocidas es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que yo creo que es fácil de acordarnos de su nombre si nos acordamos de ese vodka tan conocido, yo creo que no por todos, ¿verdad? Pero sí por bastantes, el vodka que lleva el segundo nombre de esta prueba. Es curioso esta prueba porque son dos estadísticos rusos que llegan más o menos o desarrollan la prueba de manera similar. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, su estadístico de prueba es la D máxima, que es por distancia, la distancia máxima. Otra de las pruebas es muy usada, la de Kolmogorov-Smirnov, modificada por Lilliefors, conocida como KS Lilliefors, que también utiliza el estadístico de prueba D máxima o distancia máxima. La KS Lilliefors es una prueba en la cual el matemático estadístico Lilliefors hace una corrección a la prueba de Kolmogorov-Smirnov, dado que la primera se utiliza principalmente para muchos datos o para datos poblacionales. Entonces, Lilliefors hace una modificación para poder utilizar esta prueba en tamaños de muestra menores. Shapiro-Wilks es una de las pruebas también más usadas como prueba de bondad y ajuste para
principalmente para comprobar los supuestos de pruebas paramétricas. Shapiro-Wilks entonces se utiliza para probar si una variable sigue una distribución normal, es una de las pruebas más usadas en este sentido. Esta es una prueba que tiene una potencia alta, es de las pruebas presentadas, de las pruebas que les estoy mencionando. Esta prueba de Shapiro-Wilks es la prueba más potente de todas ellas. Esto quiere decir, si no recuerdan, la potencia de una prueba es que tiene mayor probabilidad de rechazar H0. Pero ¿cuál es la lógica en una prueba de bondad de ajuste? Supongamos que tenemos en negro son las distribuciones de frecuencia. En este caso, nos está mostrando el polígono de frecuencia. Entonces, esa es la forma de la distribución de nuestra muestra observada. Y en rojo sería la distribución esperada. Es decir, nosotros estamos suponiendo que mi muestra tiene un cierto tipo de distribución. Aquí, y suponemos que sigue una distribución teórica. Entonces, esa distribución teórica que nosotros suponemos que tiene es la que está aquí mostrado en rojo. Entonces, lo que hacen las pruebas de las pruebas de bondad de ajuste es comparar ambas curvas y ver si se parecen o no. O sea, es una prueba, o la lógica de estas pruebas es muy sencilla, ¿no? Es comparar ambas distribuciones y ver si la diferencia entre estas dos es significativa. Por ejemplo, la prueba de Kolmogorov-Smirnov a grandes rasgos compara este punto contra este punto y ve si esta distancia entre estas dos distribuciones es tan grande como para rechazar la hipótesis nula, que por cierto es que ambas distribuciones, tanto como la observada como la esperada, siguen son iguales. Muy bien. Entonces, como les había comentado, las pruebas de bondad de ajuste evalúan si la distribución observada, si la que está en negro, es igual a la distribución esperada, la que está aquí en rojo. Por lo tanto, mis hipótesis estadísticas pueden expresarse de la siguiente manera. La hipótesis nula puede expresarse como f de x, que sería la distribución expresada en términos de funciones. La distribución de mi variable observada es igual a la distribución de mi distribución teórica. La hipótesis alterna es que ambas distribuciones no son similares y por lo tanto la distribución de mi variable observada no se ajusta ni puede ser descrita a través de mi distribución teórica esperada. La primera prueba que vamos a hacer es la distribución de G cuadrada. Esta prueba de G cuadrada fue descrita por primera vez por Pearson en la década de 1900-1910 y nos sirve para determinar, se utiliza para determinar si los datos de una muestra pueden modelarse mediante una función de probabilidad teórica. También es una de las pruebas más usadas para determinar si las proporciones de ciertas categorías siguen algún patrón teórico, que es lo que les mencionaba al principio de este video, que las pruebas de bondad de ajuste las utilizamos para probar ciertas proporciones en mi población. Les di el ejemplo de machos y hembras, pero este sería un ejemplo para dos categorías, pero la verdad es que la G cuadrada puede utilizarse para variables cualitativas que tengan más de dos categorías. Nosotros nos vamos a concretar a analizar el uso de esta prueba de bondad de ajuste para variables categóricas que tengan solamente dos categorías. No vamos a ver en este video más de dos categorías. En el siguiente video veríamos cómo se aplica la G cuadrada para distribuciones discretas como la binomial, y posteriormente en otro video analizaremos cómo se utilizan las pruebas de bondad y ajuste para variables
que siguen alguna distribución más bien normal. Bien. Por ejemplo, entonces estaríamos, como les digo, en este caso, comparando si la distribución entre plantas machos o plantas hembras de esta planta tan traviesa, la distribución entre machos y hembras sigue una distribución esperada. La prueba de G cuadrada, pues obviamente se basa en la distribución de G cuadrada, y esta distribución G cuadrada se obtiene por la expansión de la distribución normal estándar. Si ustedes recuerdan, las distribuciones de probabilidad dependen de cierto tipo de parámetros. La normal, por ejemplo, depende de la media y de la varianza. Entonces, la distribución de probabilidad para la distribución normal se calcula utilizando esta fórmula, donde sigma es la desviación estándar y sigma al cuadrado sería la varianza poblacional y mu está indicando la media poblacional. Luego, los estadísticos dijeron, no, pues imagínense, vamos a tener que crear una distribución de probabilidad particular para cada caso que tengamos. No, qué flojera, ¿no? Entonces, mejor vamos a simplificar esta fórmula para hacernos un poco la vida más alegre y menos tediosa. Entonces, crearon la distribución normal estándar, esto ajustando la distribución a una media de 0 y una varianza de 1. Entonces, llegamos a la distribución normal estándar, la cual, como lo acabo de decir, tiene una media de 0 y una varianza de 1. Y simplificamos a esta expresión. Y lo más bonito de la normal estándar es que podemos utilizarla para cualquier tipo de distribución normal. Solamente estandarizamos mi variable observada y podemos utilizar la distribución normal estándar para calcular sus probabilidades. Entonces la G cuadrada se crea a través de la expansión de la distribución normal estándar. La distribución de G cuadrada va a depender de los grados de libertad, que en este caso son K-1. K es el número de categorías que tenga mi variable, ya que es una variable categórica. Entonces los grados de libertad dependen del número de categorías. Y además se crea de la razón entre la diferencia de los valores observados con los esperados, ¿sí? Se crea la distribución de G cuadrada a través de la razón de los valores observados y los esperados. Entonces, para calcular mi estadístico de prueba utilizando la G cuadrada, va a ser la sumatoria desde mi primera categoría hasta mi última categoría de las frecuencias observadas en mi categoría I menos su valor esperado en esa misma categoría elevado al cuadrado entre la frecuencia esperada en esa categoría. Como lo comenté hace 2 segundos, la distribución de G cuadrada depende de los grados de libertad, los cuales son K-1. En esta diapositiva voy a mostrar cómo cambia la distribución de G cuadrada cuando aumentamos los grados de libertad, es decir, cuando aumentamos el número de categorías en mi variable, en mi estudio. Entonces, fíjense, con grados de libertad 1, es decir, cuando tengo dos categorías, la forma de la distribución de la G cuadrada es leptocúrtica, es decir, es una distribución muy puntiaguda, aquí tan puntiaguda que no alcanzo a observar el aplanamiento de esta curva. Es una distribución entonces leptocúrtica y con sesgo positivo, con un sesgo positivo muy pronunciado, es decir, está inclinado mis valores hacia la izquierda con una cola larga hacia los valores positivos. Dado que las frecuencias no son negativas, siempre son positivas, y aunque no estuviéramos trabajando con frecuencias, sino con valores observados, esta expresión nunca va a ser negativa. Por lo tanto, la distribución de G cuadrada
siempre va a ser de 0 a infinito. Al aumentar los grados de libertad a 5, es decir, vamos a tener 6 categorías, la distribución se hace menos leptocúrtica y con un sesgo positivo menos pronunciado. Es decir, conforme vamos a ir aumentando los grados de libertad, la forma de la distribución de G cuadrada va tendiendo a ser mesocúrtica y sin sesgo, es decir, conforme aumentan los grados de libertad, mi distribución de G cuadrada se vaya acercando o se va a ir pareciendo a la distribución normal. Bien. La prueba de inferencia de la G cuadrada sigue la siguiente secuencia. Como todas las pruebas de inferencia, empezamos proponiendo nuestras hipótesis estadísticas, nuestro par de hipótesis estadística, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Dado que se prueba la distribución de la variable y, sería f de y, o sea, la distribución de mi variable observada, si es descrita por la función de probabilidad e de y. Entonces, la hipótesis nula sería mi distribución observada f de y. Y en este caso está simbolizando mi variable dependiente. Se ajusta o es igual a, o puede ser descrita por la distribución de probabilidad teórica e de y. Esta sería la distribución esperada. Por lo tanto, mi hipótesis alterna es que ambas distribuciones no son iguales, no son similares. Por lo tanto, en este caso es una hipótesis de 2 colas. Mi estadístico de prueba sería la G cuadrada calculada, que está representada o se calcula más bien por la sumatoria de las diferencias entre los valores observados menos los esperados al cuadrado entre los valores esperados. Estos valores observados en general van a ser las frecuencias, aunque no necesariamente siempre se utiliza con frecuencia. Se pueden utilizar para los valores observados netamente como variable numérica. Muy bien. Donde K es el número total de categorías y esta razón sería, le estaría calculando en cada una de mis categorías. Es muy importante considerar que los valores esperados no deben de ser menores de 5. De hecho, este es uno de los supuestos de la prueba de G cuadrada. Los valores esperados no deben de ser menores de 5. ¿Qué pasa si los valores son en alguna categoría son menores de 5? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero una de las correcciones es sumar la categoría adyacente a la frecuencia esperada menor a 5 se suman y entonces podemos continuar con la prueba, pero ya lo veremos más adelante. Mi valor crítico es decir, el valor de tablas, se busca en tablas como el valor a un nivel de significancia alfa de 2 colas con grados de libertad K-1. K, recuerden, es el número de intervalos y 1 porque se estima un solo parámetro que sería P. Bueno, será un parámetro. La regla de decisión utilizando el estadístico de prueba es que si mi estadístico de prueba es mayor o igual a mi valor crítico, entonces se rechaza H0. En el caso de que utilice un programa estadístico, los programas estadísticos en general me dan un nivel de probabilidad o en inglés p-level, me dan un nivel de probabilidad asociado a mi estadístico de prueba, el cual me va a indicar la probabilidad de que este estadístico de prueba pertenezca a mi distribución teórica. Entonces, ese es a grandes rasgos la interpretación del nivel de probabilidad. Ahora, la regla de decisión para cuando estoy utilizando mi valor crítico para contrastar con mi estadístico de prueba es esta. Si mi estadístico de prueba es mayor o igual a mi valor crítico, entonces rechazo H0. Si se rechaza H0, va a significar que la distribución de mi variable dependiente, mi variable de respuesta, o mi variable de estudio, no se parece o no se ajusta a la distribución
teórica supuesta. Ese es el procedimiento para mi prueba de inferencia de G cuadrada de manera general. En mi siguiente video abordaremos la prueba de G cuadrada para dos categorías. No se pierdan el próximo video. Que les vaya muy bien. Adiós. 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 Ay. Adiós. Adiós, adiós, adiós.